en este local para glorificar y honrar a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Como ya se ha expresado, estamos contentos por la presencia de cada uno de ustedes y también por la presencia de ustedes quienes nos visitan en esta ocasión. Si acaso usted nos está visitando por primera vez, bienvenidos. Si acaso usted ya tiene tiempo de estar visitándonos y tiene alguna pregunta concerniente a una clase o estudio que se ha dado aquí, la puede hacer. Nosotros estamos listos para contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. En esta mañana, si usted aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús en forma de obedecer las buenas nuevas, el Evangelio, le invitamos que medite seriamente en su futuro, porque si acaso usted no arregla cuentas con Dios por medio de Jesucristo, las consecuencias van a ser muy severas y ya cuando uno muera, no tendrá oportunidad para poder arreglar su situación espiritual. La Biblia dice que está establecido para nosotros los seres humanos que moramos y después de la muerte vendrá el juicio. No habla ninguna parte en el Nuevo Testamento en donde tendremos una segunda oportunidad para poder arreglar cuentas con Dios, así que tenemos que prepararnos de antemano. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, que debemos de prepararnos irreprensiblemente en espíritu, en cuerpo y en alma para la segunda venida de Jesucristo. Y claro que ahí está recalcando la idea sobre la preparación de cada uno de nosotros. Solo que bienvenidos y póngase a pensar en su estado espiritual ante Dios. We're so grateful that you are here this morning. We're so content that you have taken the opportunity to come and visit us. If you're visiting with us, we're thankful that you have taken the time to come and to be with us. If it is your first time, we welcome you. If you have been here before and you find yourself with several questions in your mind concerning some of the things that maybe you have heard while we were conducting a Bible study or a sermon, feel free to ask any question that you might have. If you're here visiting with us and you have realized that it is your responsibility to make peace with God through Jesus Christ, and you know all the things that you have to do in order to be obedient to the good news, the gospel, and you're ready to do so, we invite you to take that step, that very important step in your life. Remember that we have to be prepared for the coming of our Lord Jesus Christ or for our death. The Bible says in Hebrews chapter 9 and verse 27 that it is established unto men to die once, and then after death comes judgment. So if judgment is going to come, then I need to be prepared, and I need to have someone that is going to be my advocate. You know, it's good to have someone whenever you run into problems, civil problems, or any kind of problems that has to deal with the court, and you have to go to the court. It's always feels refreshing and satisfied and with confidence to take a lawyer or someone that knows the law with you in order that he or she can deal with the judge whenever legal questions are asked. How much better Jesus Christ? If he is our advocate, 1 John chapter 2 and verse 1, how much better if he be at our sides whenever we come to that point? So think about it. Para todos ustedes que nos están visitando por medio del Facebook, estamos contentos que nuevamente nos están sintonizando y queremos invitarles para que vengan y estén con nosotros cuando sea posible. For those of you that are viewing us through means of Facebook, we're happy that you're doing so. We would like to take this opportunity to invite you to come and be with us at the following meeting that we will have, which is this afternoon at 6 o'clock. You're welcome to come, you and your family. We're here to help you in any way that we can.
La lectura esta mañana, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 18 y versículo 18. Lucas capítulo 18 y versículo 18. This morning's scripture is found in Luke chapter 18 and verse 18. Luke chapter 18 and verse 18. Dice Lucas capítulo 18 y versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luke chapter 18 and verse 18, it is there that we find the following. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a Dios en oración, hermanos. Oremos. Señor y bendito Dios, le damos gracias en esta ocasión, Padre Santo, por la oportunidad que nos da de poder estudiar una porción más de su palabra. Al hacerlo, eterno Padre, nos encomendamos hacia usted. Que usted ayude primeramente a este servidor suyo, eterno Dios, para poder elaborar los conceptos que se habrán de presentar en esta ocasión de una manera bíblica y que todos podamos entender, eterno Padre. Para todos aquellos quienes habrán de escuchar esta mañana su voz a través de su servidor, eterno Padre, le ruego pues que puedan llegar a un entendimiento, a una comprensión, eterno Padre, en la cual no solamente sea mental, sino que les lleve a la obediencia, si es que tienen que llegar a ese punto, Padre, para que así usted pueda recoger su fruto en esta mañana. Le pidemos pues, Padre Santo, todo esto en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Heavenly Father, we're so thankful that you have given us the opportunity this morning to come together. And first and foremost, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will give me the capacity, Father, to be able to elaborate those concepts which will be talked about this morning in such a fashion, Father, that there will be no confusion, but understanding that all of us can understand your word. For those of us that will hear your word, Father, I ask that you will help us, that once we come to an understanding, that it will not be a mental thing only, Father, but that it will take us to be obedient to whatever needs to be done in our life in order that we can make things right before you, Father. This is our prayer in the name of your Son, Jesus the Christ. Amén. Hemos estado estudiando concerniente a algunas preguntas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y ya he dicho varias veces que estas preguntas no solamente son preguntas que Jesucristo vino a exponer a ciertas personas o persona para hacerlos meditar sobre la situación de ellos en ese momento, sino que son preguntas también que varios individuos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo para poder aclarar ciertas cosas en su propia vida, para que así ellos pudieran hacer una decisión correcta y para que pudieran ellos entonces proseguir adelante con la vida que estaban viviendo. We have been studying questions within the New Testament. And the questions that we have been studying are questions not merely questions that Jesus Christ asked different people, but we have been looking at questions also that individuals made to Jesus Christ. Individuals made questions to Jesus Christ because they wanted to make sure of the things that they had heard at that particular time, or maybe there was a correction that needed to be done at that particular time in their life, and they wanted to make sure that they understood exactly what the Lord meant by saying those things that He said at that occasion. Y miramos nosotros, hermanos, entonces que en Lucas capítulo 18, versículo 18, aquí está un joven rico. Y este joven rico, quizás su conciencia le estaba molestando, y él entonces le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y la pregunta es la siguiente: ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Miramos que este versículo aquí puede dirigirse en diferentes maneras. Si era un joven rico, entonces miramos nosotros que él vino a asumir, ¿verdad?, de que las riquezas no es lo que lleva al cielo, que las riquezas no es lo que viene a dar salvación al ser humano. Segundo, podemos ver nosotros que al hacer esta pregunta a este joven, se encuentra un poco confuso porque quizás él, escuchando a los fariseos y a los saduceos, con una diferente explicación en cómo heredar la vida eterna, y luego escuchando a nuestro Señor Jesucristo, predicando y enseñando el Evangelio, la verdad absoluta concerniente a la salvación del ser humano, entró en un poco de confusión y por lo tanto él quería más aclaración concerniente a lo que nuestro Señor Jesucristo había hablado. Y tercero, miramos nosotros que al usar la frase vida eterna, quizás este joven rico no entendía claramente el significado o la definición concerniente a la vida eterna. Sería algo que se podía obtener inmediatamente y gozarse de ella mientras él vivía en esta tierra, o sería algo que nuestro Señor Jesucristo estaba comunicando como un tipo de regalo, como un tipo de recompensa a la persona quien permaneciere fiel hasta la muerte. Era algo futuro que Dios tenía en mente dar a toda persona quien se iba a comportar de una manera piadosa y dedicado a la voluntad de Dios. Y cuarto, ¿verdad? Si acaso este joven pregunta concerniente a cómo se puede heredar la vida eterna, él entendió que había un proceso, un plan, en donde el ser humano podía envolverse y empezar primeramente con el paso número 1 hasta llegar al fin para poder recibir la vida eterna. Solo que son cosas que uno ve en el texto. Le pregunta preguntas y ve todo esto en el texto. Y son cosas, ¿verdad?, que usted y yo seguramente algunos de ustedes tengan preguntas concerniente a esto también. Y por lo tanto yo quiero estudiar con ustedes algunas cosas que quizás nos traiga beneficio a todos nosotros durante este tiempo que vamos a pasar juntos para estudiarlo. Whenever we read Luke chapter 18 and verse 18, and we notice that this young rich person is asking this question, that what can be done? What shall he do to inherit eternal life? There's a lot of things that we can draw from this question. Principles that we can study so you and I can have a clear understanding of what the Bible teaches concerning those principles. For example, number 1, whenever we see this question asked by a rich young man, we notice that he is making us aware of the fact that money is not everything. That money is not going to buy salvation. He was already rich. A rich person doesn't need anything else. Now, he desires more money. Solomon says in Ecclesiastes chapter 5 that the rich person desires money, and that's normal. But he's making us aware of the fact that money doesn't buy salvation. He knows that. He understands that. Second, we notice that while he is talking about eternal life, maybe he had heard the Pharisees or the Sadducees or the scribes teaching to the crowd concerning eternal life, and maybe he had heard a different message concerning eternal life. And when Jesus Christ comes to them and he begins to expound concerning eternal life, he hears something different because Jesus Christ was a man that spoke and taught differently, that people were appalled of the way that he taught and the way that he brought things to their attention. Matthew chapter 7, verse 28 and 29 speaks of that. So maybe he asked this question because of that. But third, we notice here that the rich young
person is making aware of the fact that there is a process of how to obtain eternal life. Because in asking this question, he wants to make sure if he has done everything in the process in order to be able to say, well, I have eternal life, or I am going to receive eternal life in my life. So there's a lot of things that we can look into this question and draw a lot of biblical principles that you and I can study this morning. Pero quiero yo, hermano, con el tiempo que nos queda, y es poco, el enemigo, ¿verdad? El tiempo. El poco tiempo que nos queda, estudiar varias cosas con ustedes hoy en esta mañana. Primeramente, es importante que usted y yo entendamos qué es lo que es vida eterna. ¿Qué es lo que la Biblia enseña concerniente a la vida eterna? Pues cuando vamos nosotros y leemos los libros sinópticos, es decir, cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que estos evangelistas nos están enseñando de que la vida eterna es algo futuro. Es algo que usted y yo vamos a obtener en el futuro. Y claro que la vamos a obtener en el futuro siempre cuando se haga todo lo que es necesario y permanezcamos fieles hasta la muerte. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice que nosotros debemos de permanecer fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 dice que el cristiano debe de permanecer fiel hasta la muerte para ser recompensados por Dios. Solo que entendemos que la fidelidad de parte nuestra tiene que demostrarse para poder ser recompensados por Dios con la vida eterna. Y esta es la manera en cómo lo representan los evangelistas de los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, no voy a leer el texto de cada libro sinóptico, pero sí quiero leer el de Mateo. En Mateo capítulo 25 y versículo 46 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 25 y versículo 46, el último versículo de este capítulo, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Considere aquí que nuestro Señor Jesucristo, hablando del juicio final, está hablando, empieza en el versículo 34, en referencia de aquellos que hicieron la voluntad de Jesucristo, que hicieron a todo lo que Jesucristo les había dicho que hicieron. Ellos habrán de recibir una recompensa de parte de Dios, la cual se explica ahí en esos versículos. Empezando en el 41 en adelante, miramos nosotros que ya comienza a hablar de aquellos quienes desobedecieron, aquellos que no escucharon el Evangelio, como dice el apóstol Pablo en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo versículo 8, a los que no creyeron, a los que no obedecieron el Evangelio. Y miramos nosotros que aquí Jesucristo le está diciendo, bueno, estos, quienes desobedecen y no creyeron el Evangelio, razones por cualquier razón que sea, dice, van a ir al castigo eterno. Eternamente van a estar en el castigo. Pero dice, aquellos quienes hicieron la voluntad de Dios y permanecieron fieles, hicieron todo lo posible para hacer la voluntad de Dios, dice, estos irán a la vida eterna. Pero considere lo que aquí está diciendo Jesucristo, que la vida eterna es algo que Dios va a dar en el futuro y que la va a dar después del juicio. En Marcos capítulo 10 y versículo del 28 en adelante, tenemos nosotros lo siguiente. Marcos capítulo 10 y versículo 28 en adelante, considere lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 10 y versículo 28 en adelante, dice así, voy a leer el 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
Solo que considere, y ya leímos, ¿verdad? Lucas capítulo 18, solo que considere que aquí Jesucristo nos está dando la idea, nos está comunicando de que la vida eterna va a ser algo futuro después del juicio final. The first thing that I would like to study with you this morning is concerning eternal life. I want you to look at what the New Testament teaches us concerning eternal life, because eternal life is something important that I need to know, because if I am seeking eternal life, then I need to know what is making reference to, what the Bible teaches concerning eternal life. And whenever we go to the synoptic books, that is to Matthew, Mark, and Luke, we notice that these evangelists are teaching and preaching, and of course we're going to read the words of Jesus Christ, but they're teaching and preaching that eternal life is something that you and I receive after the judgment. For example, when you go to Matthew chapter 25 and verse 46, look at that verse very carefully. It is making reference to those that will go to eternal damnation, and it is making reference to those that will go to eternal life, to receive eternal life. But the point that I'm trying to establish is eternal life will be given to those people that remain steadfast, faithful unto death, after death. When you go to Mark chapter 10 and verse 28 to 30, especially verse 30, notice once again that the evangelist makes us aware of the fact that eternal life is something that you and I are going to receive after death. Pero cuando vamos al libro de Juan, hermanos, miramos nosotros que Juan nos presenta un cuadro totalmente diferente concerniente a la vida eterna. En Juan capítulo 3 y versículo 36, miramos nosotros que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 3 y versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este texto es simple para entender. Pero aquí hay confusión concerniente a la palabra creer. Cuando usted lee el libro de Juan y lee las cartas de Juan, las cartas juanías que le nombramos, miramos nosotros que la palabra creer se usa numerosas de veces. Y la palabra creer simplemente implica no solamente una persuasión mental, sino que una persuasión mental que es acompañada con la obediencia. Entonces, cuando yo leo la palabra creer, tengo que entender que es un creer que me ha llevado a hacer completamente lo que se me enseña para poder obtener el resultado. Esta definición se encuentra en Efesios capítulo 1 y versículo 13. Y aquí, claro que se está enseñando concerniente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se le predicó a las personas que vivían en Éfeso. Pero considere lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, noten, la oyeron, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está el creer, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo que está el oír, el creer, que lleva a la obediencia, es decir, obedecieron el Evangelio, y entonces el Espíritu Santo ya vino a sellar todo esto. El Espíritu Santo no sella a la persona simplemente con el creer. Y esto ya claramente lo hemos visto en sermones anteriores. Nicodemo creyó, no fue sellado. Cornelio creyó, no fue sellado, sino hasta que se cumplió completamente la obediencia de ellos, entonces fueron sellados por medio del Espíritu Santo. Solo que cuando vemos en Juan capítulo 3 y versículo 36 que dice, el que creye, por favor entendamos este concepto bien, que tiene que ver una persuasión mental que lo lleva a la obediencia en aquello lo cual se le ha predicado y se le ha enseñado. Entonces, segundo punto de este versículo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, que la vida eterna
se recibe desde ese momento en cuando la persona viene a obedecer totalmente todo lo que se le ha enseñado, que se le nombra el Evangelio. Totalmente el Evangelio. Solo que entonces tenemos dos conceptos. Tenemos el concepto de la vida eterna que será dada en el futuro y tenemos un concepto de la vida eterna que uno la recibe después de que termine cumpliendo y obedeciendo el proceso que el Nuevo Testamento habla. Eso es la vida eterna. Entonces, cuando el joven rico pregunta, ¿qué tengo que hacer? Él entonces está preguntando, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para poder obtener? Jesucristo predicó que la vida eterna se podía experimentar en el momento que hubiera una obediencia completa en Él. Entonces Él quería saber el proceso para llegar a ese punto, para poder Él entonces experimentar, heredar la vida eterna en su vida. Y esto pues es lo que miramos nosotros en el Nuevo Testamento y vamos a ver el proceso. Whenever we look at Luke chapter 18, we notice that whenever we talk about eternal life, we notice that the synoptic books talk about a eternal life that will be given to us in the future after Judgment Day. But whenever we go to the book of John, whenever we go to the evangelist John, and we hear the gospel explained by John, we notice that in John chapter 3 and verse 36, he makes reference to the fact that the eternal life begins at a certain point of obedience. At a certain point of obedience. So the question that we need to ask ourselves is, well, at what certain point does eternal life begins in our life? At what point? Because John is making reference that Jesus Christ taught that eternal life begins at a certain point while we live on this earth. And I want to know what the Bible teaches concerning that. I know that if I remain faithful unto death, I'm going to receive eternal life. But how can I experience eternal life now? In my life, what is it that I have to do in order to have the assurance of eternal life? Because notice this, when the Apostle Paul speaks in 2 Timothy chapter 4 and verse 7 and 8, notice the confidence that he used in order to speak. He says, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Notice the confidence of this man. He's talking like he has experienced eternal life. And then he makes reference to the fact that in verse 8, that he will continue to be a recipient of eternal life after he dies. And he says, not only me, but those who love the Lord as well. You see that? That's what I'm making reference to, or that's what the Bible is making reference to. That you can experience eternal life presently, or you can experience eternal life in the future as well. Or not or, but it presently and the future. So let's look at the process that the New Testament teaches concerning that. Una cosa también, hermanos, que quiero añadir a lo que acabo de decir en español, es de que miren cuando lean 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, me he mantenido fielmente. Noten, ahí está hablando el apóstol Pablo con una seguridad de que él ha recibido una vida eterna y por lo tanto se gozó en esa vida eterna mientras él estuvo aquí en la tierra. Pero el versículo 8 dice, y no solamente se la promete, Dios se la prometió a mí, ¿verdad? Y me la va a dar a mí, sino que a todos aquellos los que aman al Señor. Entonces miramos nosotros que ahí está hablando de una vida eterna en el futuro, después del juicio. Solo que Pablo habla de estos dos conceptos en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Pero vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña concerniente al proceso. Y para poder mirar el proceso, hermanos,
Necesitamos nosotros que entender que tenemos que ir directamente a lo que Jesús enseñó. Porque Jesús vino con un propósito. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Jesús vino a buscar a lo que se había perdido. Y lo que se perdió fuimos nosotros cuando entramos en el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice que todos nosotros nos hemos apartado de Dios a consecuencias del pecado. Que nadie le diga diferente. Mientras que usted esté en el estado de pecado, está separado de Dios. Dios no puede tener comunión con usted, Dios no puede tener acercamiento con usted porque usted está en pecado. Entendamos eso. No porque Dios no quiera. El mismo versículo de Isaías 59 dice que la mano de Jehová no se ha cortado. No es Dios el que ha hecho la decisión, sino que somos nosotros cuando entramos en el pecado que hemos hecho esta decisión. Y no piense por un momento, ¿verdad? El hermano Rodríguez no sabe lo que está predicando. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dios dice que no puede tener comunión con las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y si usted está en el pecado, el texto ya lo leímos, Juan capítulo 3 y versículo 36. Lo que está sobre usted es la ira de Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Y por lo tanto, Romanos capítulo 2, versículo 6, dice que la ira de Dios está sobre usted. Y cuando la ira de Dios está sobre usted, es igual como dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es en caer en manos de un Dios vivo. Se está poniendo una a una con Dios. Y déjeme decirle algo, va a perder. Va a perder. A Saulo, que es el apóstol Pablo, Dios le dice, el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Estás luchando contra mí? Vas a perder, Saulo. Vas a perder. La tienes perdida. Solo que entendamos ese concepto. Entonces Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Somos nosotros, a consecuencia del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado y nos hemos destituido de la gloria de Dios. Y a consecuencia de ese estado en nuestra vida, entonces Jesucristo viene y establece ultimátums. Esa palabra simplemente quiere decir que vino a establecer mandamientos que si acaso no son cumplidos, entonces existen consecuencias severas al rechazar ese mandamiento. Esto es lo que quiere decir la palabra, un ultimátum. Y vamos a ver lo que los ultimátums de Jesucristo concerniente al proceso hacia la salvación. Whenever we look at the Bible, we notice that in John chapter 3, in verse 33, is making reference that the wrath of God is upon the sinner. And we need to understand that when Jesus Christ came to this earth, he came to look for sinners. Luke chapter 19 and verse 10 explains that. That was his purpose, to come and to look for sinners. He had the answer, and he fulfilled everything that God wanted, the Father wanted him to do. So he had the answer. He brought truth in order for sinners to understand how he could inherit eternal life. So whenever we go to the New Testament, we have to go in there and we have to read the ultimatums of Jesus Christ. An ultimatum is a declaration of commandments that if not followed, and if not done the way that it says to be done, then there are severe consequences. Now, no man said that. These are ultimatums of Jesus Christ. If he's the one that came to look for sinners, he is the one that has the authority. Matthew chapter 28 and verse 18, all power has been given to him, all authority has been given to Jesus Christ, in order to be able to establish a process in how you and I can be reconciliated with God, that we can come together once again with God. So let's look at the ultimatums that are found in the New Testament.
los ultimátumos, hermanos. Primeramente, miramos nosotros en el libro de Juan, capítulo 8 y versículo 24. En Juan capítulo 8, versículo 24, note lo que dice la palabra de Dios. Pero esto os digo, que moriréis en vuestros pecados, y hablamos de eso, ¿verdad? Que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este es un ultimátum. Tienes que creer. Y el creer viene por oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Estamos hablando de fe. Tienes que tener una persuasión mental. ¿De qué tienes que ser persuadido o persuadida? Número uno, que eres un pecador. ¿Aceptas que eres pecador? Porque si no aceptas que eres pecador, de nada sirve. Tienes que aceptar. Sí, Dios, soy pecador. Yo soy un pecador, ¿ok? Entonces, tienes que creer que eres pecador. Segundo, tienes que creer que Jesucristo es el único que te puede quitar los pecados. ¿Crees que Jesucristo es el único que te puede quitar los pecados? Sí, creo que Jesucristo es el único que me puede quitar los pecados. Bueno, ya vamos a empezar bien. Porque si no crees que eres pecador, y si no crees que Jesucristo te puede quitar los pecados, noten las consecuencias de todo esto. Vas a morir en tus propios pecados. Vas a morir. Y la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6, 23, muerte. Y muerte espiritual. Una separación de Dios. Por una eternidad. Ya no va a haber segundas oportunidades. Aquel hombre que se encontraba en lugar de tormento, le dice al que está en el paraíso, mójame la lengua para refrescarme. Y le dice a Dios, Dios, manda a alguien que le predique y le enseñe a mis hermanos. Y Dios le dice, la ley de Moisés tienen, porque era el tiempo de Moisés, ¿verdad? Pero hoy en día, ahí está la Biblia, que la lean. ¿Quieren ser salvos? Lean la Biblia. Para eso les dejé la Biblia, para que la lean. ¿Y qué dice la Escritura? Tienes que creer. Tienes que creer que eres pecador. Tienes que creer que Jesucristo es el único que te puede salvar. Bueno, si crees, vamos al siguiente paso. El siguiente paso miramos nosotros que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13 y versículo 3. En Lucas capítulo 13 y versículo 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, otra vez son ultimátums de Jesús, les dijo, ¿pensáis que sois? No, el versículo 3, perdón. Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos perecerán igualmente. Solo que aquí entonces tenemos la persona que cree que es pecador, cree que Jesucristo le quita los pecados, pero ahora tiene que haber un arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Un cambio de mente como piensas en el mundo, ya se tiene que quitar ese pensamiento. Tienes que pensar diferente ya. Entonces tiene que haber un cambio de mente y tiene que haber un cambio de vida. Hechos capítulo 26 y versículo 20 dice que tenemos que demostrar frutos dignos de arrepentimiento. No puedo decir que me arrepiento con la botella en la mano y cayéndome. No, yo estoy bien arrepentido. Pues sí, bien arrepentido, bien borracho estás. O haciendo cosas del mundo y diciendo que estoy arrepentido. Esa es mentira. Uno tiene que arrepentirse totalmente de lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? ¿Qué las consecuencias si no hay arrepentimiento? Vas a perecer, vas a morir, igualmente que la gente del mundo. La gente del mundo está en pecado. Está en pecado. Solo que esa es la tercera cosa. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿Te has arrepentido? Y si no te has arrepentido, es que todavía el hombre viejo está bien arraigado a lo que te está deteniendo. Bien arraigado. Tienes unas raíces bien profundas. Y no te importa ser salvo. Y si mueres, te vas a perder.
vas a ir a una condenación eterna. Pero enseguida miramos nosotros que dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10 y versículo 32. Aquí Jesucristo dice la siguiente manera. Mateo capítulo 10 y versículo 32 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la negación no solamente es de labios. Que diga, bueno, yo niego a Jesucristo. Muchas veces no queremos decir yo niego a Jesucristo. Pero dice la Biblia, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Quizás no lo digan con su boca, pero por lo que están haciendo están negando a Jesucristo. Están negando a Jesucristo. Y Jesucristo dice, bueno, si eso es lo que quieres tú, yo también te voy a negar ante mi Padre. ¿Quién es el camino hacia el Padre? Jesucristo. Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino hacia el Padre. Él es la verdad. Él es quien te puede dar un camino directo hacia el Padre. Y si lo niegas, Él te va a negar ante el Padre. Tus oraciones no van a ser escuchadas. Nada. Y esto pues es lo que se le pregunta al eunuco cuando va caminando en Juan capítulo 8 y versículo 37. Dice la palabra de Dios la siguiente. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, aquí está la confesión, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Noten, ahí está la confesión del eunuco. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces cuando ya llegas a ese punto en confesar a Jesucristo en tu vida, entonces viene el siguiente paso. Y el siguiente paso lo encontramos en Marcos capítulo 16. En Marcos capítulo 16 y versículo 15, note lo que dice, bueno es 16, ¿verdad? Marcos 16 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado, noten, ya aquí Jesucristo ya pone, será salvo. En ninguna de las otras cosas que Jesucristo viene a mencionar en sus ultimátums, dice será salvo. Sino dice el que creyere. Y el creyer envuelve, ya hemos repetido esto, envuelve la persuasión mental, envuelve el arrepentimiento, envuelve la confesión, envuelve todo lo que hemos hablado. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. Eso quiere decir que cuando la persona entra en las aguas del bautismo y es sumergido en las aguas del bautismo y que viene a resucitar las aguas del bautismo, allí ya encuentra la salvación. Y ahí es en donde se encuentra, ¿qué? La vida eterna. Desde ese momento se empieza una nueva vida. Ustedes ya conocen los textos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que, bueno, vamos a leerlo, ¿verdad? Para que mejor lo entendamos. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿qué vida nos dio Dios? ¿Qué vida nos dio Dios? Porque estamos vivos. Somos sumergidos al agua del bautismo vivos, estamos vivos, pero cuando salimos de las aguas del bautismo, se nos da una vida. Y no se está refiriendo a la vida física, porque ya la tenemos. Se refiere a la vida eterna. Y noten lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Yo creo que este texto lo aclara bien. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Noten lo que dice. Y este es el testimonio que Dios, noten, que Dios nos da vida eterna. ¿Cuándo? Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo.
Y si está en Jesucristo, entonces Gálatas capítulo 3 y versículo 26 ya tiene sentido. Gálatas capítulo 3 y versículo 26 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y hablamos de eso, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Con qué están revestidos? Con vida eterna. Porque en Cristo está la vida. Y Cristo es lo que nos da la vida. Entonces, ¿qué Dios nos da? Cristo nos da la vida eterna. Y cuando estamos bajo de las aguas del bautismo, ahí somos justificados, somos santificados y venimos nosotros a recibir vida eterna. De tal manera que cuando nos levantamos de las aguas del bautismo, nos levantamos a una vida eterna. Gozamos ya la presencia de la vida eterna. Ya tengo yo la seguridad que soy salvo ante Dios. Y lo único que me puede quitar esa salvación es que yo vuelva a caer en el pecado. Y si vuelvo a caer en el pecado, dice, hijitos míos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tendráis para con el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Le pidemos perdón a Dios porque hemos caído en pecado y Dios nos perdona porque la sangre de Cristo responde por nosotros. Responde por nosotros. Y por lo tanto nosotros seguimos gozándonos de la vida eterna. ¿Qué le parece, amigo? ¿Qué le parece, amiga? Fácil, ¿verdad? Pero la pregunta en esta mañana es, ¿está usted listo o está usted lista para recibir la vida eterna? Es gratis. Efesios capítulo 2, versículo 8. Note lo que dice. Y ahora entendemos más este versículo, ¿verdad? Que hay mucha controversia concerniente a esto. Efesios 2, 8 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Muchos lo toman eso, bueno, es la salvación. Pero sí, la salvación está en ¿quién? En Cristo. Cuando uno cumple todo lo que Cristo ha dicho, ya llega a ese punto. Y cuando usted lee el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, todo ejemplo de personas que entraron, que Dios añadió a la iglesia, como Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a aquellos que eran salvos. Cuando ven esos ejemplos, han pasado por todas esas cosas que ya hemos hablado. Han pasado por todo. Creyeron, se arrepintieron, confesaron a Jesucristo como Señor y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Todos. No hubo ninguno que nomás, bueno, métete. No, porque Dios es el que añade a la iglesia. Todos. ¿Y por qué pues piensa usted que usted es diferente? ¿Acaso usted es algo privilegiado? Si usted es un pecador o pecadora, tiene que arreglar cuentas con Dios. And lastly, what we saw were the ultimatums. And quickly, I'm just going to mention them. We went to, first of all, we went to John chapter 8 and verse 24. That you have to believe. And by believing, you need to understand the definition that the lexicographers give concerning the word believe. It means a mental persuasion, but also a mental persuasion that takes you to obedience, to obey. You'll find that throughout the New Testament. As a matter of fact, Ephesians chapter 1 verse 13 elaborates more on that point. But then you have the ultimatum of repentance, Luke chapter 13 and verse 3. And then you have the ultimatum of confession, and that's Matthew chapter 10 and verse 32 and 33. I'm sorry, I think I said Matthew, right? But it's Luke chapter 13 and verse 3. And then you have baptism, Mark chapter 16 and verse 16. So those are the ultimatums. That's the process. In order that whenever you do and are involved in that process, look at 1 John chapter 5 and verse 11. That whenever we come into Christ,
That's when we have eternal life. Now, whenever you go to Galatians chapter 3 and verse 26 and 27, you understand that the only way that you can come into Christ is through baptism. And that's the end of the process that we have just talked about. So everything now makes sense. You need to be baptized in order to be in Christ. And whenever you're in Christ, then that's when you begin to have eternal life. And it goes together with Ephesians chapter 2 and also Colossians chapter 2 and verse 11 and 12. It talks about a life, and it's not talking about a physical life, because we have physical life once we go underwater. We have physical life once we arise from the water. So what kind of life is it talking about? It's talking about eternal life. And we begin to experience eternal life the moment that we are baptized into Christ. Christ makes it possible. And that's the grace from God. Now Ephesians chapter 2 and verse 8 begins to make a little bit more sense. By grace we are saved. And that's through Jesus Christ, while we have done everything else. So, are you ready for eternal life? Do you want to experience eternal life now? You have to fulfill Christ's ultimatums. Are you ready to do so? Because if you don't do them, then you will be lost in your sins. I think that we have exhausted Scripture. Now it's up to you to make your decision. What is it you want to do? You want to continue hearing? You can do so. But remember, we are not sure of life. And I'm not using this as a punchline to hit your emotions. I'm just explaining to you a pure fact. That we might live today, the whole day, we might not live the whole day. It's simple as that. We're not assured of our own life. James chapter 4 and verse 14 says that our life is but a vapor. This morning as I was driving down from Brownsville here, there was a lot of fog. It was vapor. And all of a sudden, it just disappeared. When the sun came up, it disappeared. That's life. That's how the Bible describes life. It disappears. You can see it, and then you won't see it. Are you ready? Estamos listos, amigos, amigas. La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.